Buenas, hoy vamos a exponer sobre edema agudo pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, presentado por Samira Sáenz Martínez, Yade Hernández Causil, Robert Hernández Gallego y mi persona Natalie Martínez. Empezando con la anatomía y fisiología del pulmón. Estos son órganos que van a ocupar la mayoría de la cavidad torácica, excepto su porción central, ya que es la zona del mediastino, porque en el mediastino se va a encontrar el corazón, que es el intermedio de los dos pulmones. El mediastino va a englobar el corazón, también los grandes vasos y también algunos bronquios, además del esófago y la tráquea. Algo muy característico es que los pulmones van a tener un ápice o ápices y van a tener una base. En la base va a descansar sobre un músculo que es el diafragma, que esta ayuda a la respiración, mientras que los ápices se van a encontrar por debajo de cada clavícula. En la zona del ápice del pulmón son las zonas que van a sobresalir de la cavidad torácica. Cada pulmón está dividido por lóbulos, por fisuras. Por ejemplo, el pulmón izquierdo, como lo podemos ver, va a tener dos lóbulos, el superior y el inferior. Mientras que el derecho tiene tres lóbulos, el superior, un lóbulo medio y otro inferior. También podemos resaltar que cada pulmón podemos diferenciar tres caras, la cara costal, la cara medial o mediastínica, la inferior o la diafragmática. La costal es la cara exterior, la medial o mediastina es la cara interior, la central, y la diafragmática es la inferior. Hablando del peso pulmonar, pues este depende del sexo y del emitora que ocupe. El pulmón derecho pesa en promedio de 600 gramos y el izquierdo de 500 gramos. Estas son unas cifras un poco inferiores en el caso de la mujer, debido al menor tamaño de la caja torácica y algo superior en el varón. Bueno, las pleuras. Hablando de las pleuras, existen dos pleuras principales en el aparato respiratorio. Una pleura pulmonar o visceral y una pleura parietal. Entonces, cada pulmón está cubierto por una capa serosa, que esta va a estar en contacto con el pulmón. Esta será la pleura pulmonar. Mientras que la pleura que va a estar en contacto con la pared torácica se llama pleura parietal. El líquido pleural permite que los pulmones se deslicen sobre la pared torácica durante los movimientos respiratorios y hace que las dos capas se aferren. Gracias a este líquido pleural vamos a tener una presión negativa que hace que las dos capas no se separen. Esta es la única parte del sistema respiratorio que va a haber una presión negativa, ya que los alvéolos deben tener una presión positiva para poder expandir, pero las pleuras generan una presión negativa para que estas no se separen. En las hojas pleurales, estas pueden desplazarse con gran facilidad, pero ofrecen una gran resistencia al ser separadas. La membrana respiratoria, estas paredes de los alvéolos se componen en una gran parte por una fina capa de células escamosas epiteliales, que esto es lo que va a permitir el intercambio gaseoso. Los alvéolos y las paredes capilares, las membranas basales y algunas fibras van a constituir la membrana respiratoria, es decir, que esta membrana va a tener una barrera en materia en la que hay gas y sangre pasando de un lado a otro. Y la última línea de defensa del aparato respiratorio la va a contribuir y constituir los alvéolos, donde se van a encontrar unas células de defensa que se llaman macrófagos, que estas van a recorrer a lo largo de la superficie
de todos los alvéolos para recoger bacterias, fagocitar partículas y también agentes nocivos. Hablando un poco de las vías respiratorias, vemos que la laringe es el órgano en el cual están las cuerdas vocales cuya vibración produce sonido. La epiglotis, que es una pequeña lengüeta de tejido que cubre la laringe al momento de deglutir los alimentos, evitando que estos lleguen a los pulmones. La tráquea, que comienza por la laringe, que el extremo inferior de la tráquea se divide en dos, que es el bronquio izquierdo y el bronquio derecho. En los bronquios se dividen en conductos que se ramifican dentro del pulmón y cuyo calibre disminuye progresivamente de menor hasta terminar en unos pequeños sacos de aire denominados alvéolos. La fisiología respiratoria, pues la función principal del aparato respiratorio es aportar oxígeno al organismo y también expulsar el CO2. Y la fisiología respiratoria vamos a vamos a ver 4 acciones diferentes. Por ejemplo, vemos 4 en el círculo, que en la primera está la ventilación pulmonar, que esta quiere decir que el aire debe entrar y salir de los pulmones. Debe salir de los pulmones, es decir, el aire no debe estar estático en los pulmones, debe tener un continuo movimiento y a eso se le llama ventilación pulmonar. En la segunda podemos encontrar la respiración externa. Esto quiere decir que el intercambio gaseoso debe tener lugar entre la sangre pulmonar y los alvéolos. A esto le podemos llamar respiración externa, es decir, que la sangre y también en el exterior del cuerpo. En la tercera podemos ver el transporte de gases, que como su nombre lo dice, tanto el oxígeno como el CO2 van a viajar a través del torrente sanguíneo desde los pulmones y viajar a lo largo de todo nuestro cuerpo hasta llegar a los tejidos que vayan del oxígeno y así expulsar el CO2, que con eso nos referimos a un transporte de oxígeno. Y la cuarta, la respiración interna, que quiere decir que en los capilares sistémicos el intercambio debe hacerse entre sangre y las células de los tejidos, es decir, sangre en el interior del cuerpo. En el proceso de la respiración, pues se divide en 4 etapas principales, que podemos ver la ventilación pulmonar o intercambio del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares mediante la inspiración y la expiración. De segundo está la difusión de gases o paso de oxígeno y del dióxido de carbono desde los alvéolos a la sangre y viceversa. Y por último, vemos la regulación del proceso respiratorio. En el trabajo respiratorio, en consecuencia, los músculos respiratorios normalmente solo trabajan para causar la inspiración y no la expiración. Los 2 factores que tienen la mayor influencia en la cantidad de trabajo necesario para respirar son la expansibilidad o compliance, como lo vemos en el cuadro, que es la habilidad de los pulmones para ser estirado o expandido. Las fuerzas que se oponen a esta expansión pulmonar son 2: la elasticidad o elastancia y la tensión superficial. Cuando hablamos de elasticidad o elastancia, es donde ya las fibras elásticas resultan estiradas al expandirse los pulmones. Y como tiene tendencia a recuperar su forma y dimensión original, los pulmones tienden continuamente a apartarse de la pared torácica.
y la tensión superficial, que es producida por una delgada capa de líquido que reviste interiormente los alvéolos y que incrementa la resistencia del pulmón al ser estirado y que por lo tanto esto aumenta el trabajo respiratorio para expandir los alvéolos en cada respiración. En cuanto a la resistencia de las vías aéreas de flujo de aire, los factores que contribuyen a la resistencia de las vías respiratorias a flujo de aire son la longitud de las vías, la viscosidad del aire que fluye a través de las vías, el radio de las vías, la longitud de las vías. En la longitud de las vías respiratorias es constante la viscosidad del aire y también es constante en condiciones normales, de modo que el factor más importante en la resistencia al flujo del aire es el radio de las vías respiratorias. En la ventilación pulmonar tenemos dos movimientos que contribuyen a la inspiración y la expiración. Vamos a explicar las diferencias entre ambos. Bueno, primero en la inspiración, los músculos intercostales se contraen. El momento de contraerse lo que va a hacer es que las costillas se van a elevar al diafragma y el diafragma se va a contraer y tira los pulmones de hecho hacia abajo para que le quepa más aire. La caja torácica aumenta de volumen y el aire va a entrar a los pulmones. Que esto, o sea, que estamos viendo gastar mucha energía en un proceso o una acción dinámica. Por lo tanto, esto es un proceso activo, un movimiento activo. En la expiración, que pasa todo lo contrario, los músculos intercostales se relajan y se relajan las costillas y van a bajar al diafragma y se relaja y por ende la caja torácica disminuye su volumen y el aire sale de los pulmones y por lo tanto es un movimiento pasivo que no requiere gastar tanta energía. Resumiendo, la inspiración realiza un movimiento activo y la expiración realiza un movimiento pasivo. Hablándole un poco de esta ley de la fuerza de Starling, pues podemos ver que son cuatro: la presión hidrostática intersticial, la presión oncótica intersticial, la presión hidrostática capilar y la presión oncótica capilar. La presión hidrostática intersticial, esta es la fuerza que ejerce el líquido en una pared. Y cuando hablamos de presión intersticial, esta es la presión que ejerce las proteínas que atraen el agua. Ya que si atraemos el agua, esta agua se va a mover hacia donde hay mayor presión oncótica, porque la presión oncótica la ejercerá la proteína y la proteína atrae el agua. Estas cuatro fuerzas siempre están en constante equilibrio. ¿Qué pasa cuando alguna de estas fuerzas se desequilibra? Cuando un paciente tiene hipertensión arterial, en este caso el líquido va a aumentar de presión hidrostática capilar y se va a salir del capilar y esto es lo que va a producir un edema. Bueno, continuamos hablando sobre el edema agudo de pulmón. El edema pulmonar es una enfermedad causada por el exceso de líquido en los espacios extravasculares, presente en los pulmones. Se acumulan en las numerosas bolsas de aire de los pulmones y esto lo que hace es que se va a dificultar la respiración. En la mayoría de los casos, los problemas del corazón ocasionan edema pulmonar. Sin embargo, el líquido se puede acumular por otros motivos, como son la neumonía, también la exposición a ciertas toxinas y medicamentos. Bueno, el edema pulmonar a menudo es causada por una insuficiencia cardíaca congestiva,
cuando el corazón no es capaz de bombear sangre de manera eficiente. A medida que la presión en estos vasos sanguíneos se incrementa, el líquido es empujado hacia los espacios de aire, es decir, hacia los alvéolos en los pulmones, y este líquido lo que va a hacer es que reduce el movimiento normal del oxígeno a través de los pulmones. El edema pulmonar también puede ser causado por ciertos medicamentos, exposición a grandes alturas o también por una insuficiencia renal. Bueno, hablando un poco de los signos y síntomas del edema pulmonar, pueden aparecer de repente o desarrollarse con el tiempo. El principal síntoma es la dificultad para respirar, es decir, la disnea, que esta puede aparecer al realizar determinados ejercicios físicos o en casos más graves cuando el paciente está en reposo también puede presentar este síntoma. Otros de los síntomas son mal estado general, inquietud, angustia, sudoración abundante y frialdad en la piel. Tenemos que el diagnóstico del edema agudo de pulmón se basa fundamentalmente en la exploración física del enfermo y en una radiografía de tórax. Existen dos grandes grupos. Entre estos tenemos el edema de pulmón cardiogénico, que este es el más frecuente. Este es un tipo de edema pulmonar provocado por un aumento de las presiones en el corazón. Esta enfermedad a menudo se presenta cuando el ventrículo izquierdo enfermo o sobrecargado no es capaz de bombear una parte suficiente de la sangre que recibe de los pulmones. Es decir, el paciente va a presentar una insuficiencia cardíaca congestiva. Y como consecuencia de esto, se aumenta la presión dentro de la aurícula derecha y después lo que va a suceder es que en las venas y en los capilares de los pulmones, por lo que el líquido pasa hacia los alvéolos a través de las paredes capilares. Bueno, existen unas enfermedades que pueden causar que el ventrículo izquierdo del corazón se debilite y ocasione que falle, como es una enfermedad de las arterias coronarias, un electrocardiograma, una cardiomiopatía, unos problemas de válvula cardíaca y una presión arterial alta. El edema pulmonar cardiogénico se produce también debido a otras enfermedades como son la presión arterial alta, producto de arterias renales estrechas, es decir, cuando hablamos de una estenosis de la arteria renal, y depósito de líquidos provocado por una enfermedad renal o problemas cardíacos. Hablando un poco sobre la etiología, tenemos que esta es debida a procesos cardiológicos, siendo las causas más relevantes un infarto agudo de miocardio, la cardiopatía hipertensiva crónica descompensada, una valvulopatía mitral o aórtica, y también tenemos otras como son la miocardiopatía, la taquiarritma o bradiarritma severa o taponamiento cardíaco. Hablando sobre la fisiopatología del edema agudo pulmonar, tenemos que el edema pulmonar de origen cardiogénico se explica por la aparición de un desequilibrio en los factores que determinan el paso de fluido desde el capilar al intersticio. La acumulación de líquido en el intersticio se produce por un incremento brusco en la presión hidrostática de los capilares del sistema circulatorio. Este aumento de presión es el resultado de la difusión diastólica y sistólica del ventrículo izquierdo,
que se transmite en los vasos pulmonares y se relaciona con el incremento de la presión capilar pulmonar. De esta manera, que el líquido que escapa del capilar permanece inicialmente en el intersticio, es decir, este va a permanecer en la fase intersticial y fluye de manera central, siendo atrapado por el sistema linfático, el cual lo va a dirigir hacia la vascularización sistémica. Bueno, en las manifestaciones clínicas tenemos que estas pueden aparecer de repente o desarrollarse con el tiempo. Aquí encontramos la falta de aliento o dificultad para respirar, es decir, la disnea excesiva que empeora con la actividad o al acostarse. Tenemos las sensaciones de asfixia o ahogamiento que empeoran al acostarse, las sibilancias o jadeos para respirar, piel fría y húmeda, ansiedad, inquietud o sensación de apresión, labios azulados, taquicardia o arritmia. Bueno, continuamos con los exámenes diagnósticos. En este se tienen en cuenta los síntomas y el examen físico que se le realizó al paciente. También un electrocardiograma y una radiografía torácica. Cuando la enfermedad se estabilice, el médico preguntará acerca de la historia clínica del paciente, especialmente si este paciente alguna vez ha presentado alguna enfermedad cardiovascular o pulmonar. Algunas de las pruebas que pueden realizarse para diagnosticar el edema pulmonar son una radiografía de tórax, que esta probablemente sea la primera prueba que realicen para confirmar el diagnóstico del edema pulmonar y descartar otras causas posibles de la dificultad para respirar. También tenemos el oxímetro de pulso, que en el oxímetro de pulso se conecta un sensor en el dedo que utiliza una luz para determinar cuánto oxígeno tienes en la sangre. También un análisis de sangre que por lo general se realiza de la arteria de la muñeca para analizarla a fin de determinar la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que contiene. Es decir, aquí se va a medir las concentraciones de gases en la sangre arterial. También tenemos el electrocardiograma, que esta prueba no invasiva puede revelar una amplia gama de información sobre el corazón. Durante el electrocardiograma se adhieren compresas a la piel que reciben impulsos eléctricos del corazón. Continuamos con un ecocardiograma, que este es un análisis no invasivo que usa un dispositivo con forma de varilla denominado transductor para generar ondas sonoras de alta frecuencia que se reflejan desde los tejidos del corazón y luego las ondas sonoras se envían a una máquina que esta lo que va a hacer es que las usa para componer imágenes del corazón en un monitor. Después continuamos con un cateterismo cardíaco. Si la causa del edema pulmonar no se detecta en pruebas como lo que son el electrocardiograma o la ecocardiografía, o si también el paciente presenta dolor en el pecho, el médico puede iniciar un cateterismo cardíaco o una angiografía torácica. Bueno, hablando un poco de las complicaciones, tenemos que en el edema de pulmón cardiogénico se puede presentar lo que llamamos una dificultad respiratoria junto con sudoración profusa. También una piel azulada o grisácea, desorientación, y el paciente también puede presentar una disminución significativa de la presión arterial, que esto lo que va a provocar es un aturdimiento, mareos, debilidad o sudoración. Bueno, el edema agudo de pulmón no cardiogénico, este se caracteriza por una presión generalizada de los capilares pulmonares que provoca un aumento de su permeabilidad a los líquidos, proteínas y otros elementos formes de la sangre. En su etiología,
tenemos que entre sus principales causas podemos encontrar las siguientes. Neumonía, la cual es una infección que inflama los sacos de aire de uno o ambos pulmones, los que pueden llenarse de fluidos. Sepsis, que ocurre cuando las sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo para combatir una infección desencadenan una inflamación en todo el cuerpo. Los órganos dejan de funcionar correctamente, lo que puede causar la muerte. Aspiración de contenido gástrico, que es el paso de material desde la faringe a la tráquea y los pulmones, el cual puede provenir del estómago, esófago, boca o nariz. Traumatismos mayores, los cuales pueden estar asociados con la administración de múltiples transfusiones de productos sanguíneos. Pancreatitis, que es la inflamación del órgano ubicado detrás de la parte inferior del estómago, puede empezar repentinamente y durar días. Entre sus causas se destacan los cálculos biliares y el abuso crónico de alcohol. Transfusiones masivas, la cual se requiere cuando se presenta una hemorragia. Se considera hemorragia a la pérdida entre el 30 y 50% del volumen sanguíneo en menos de 3 horas o 150 milímetros por minuto. Otras causas presentes también pueden ser la embolia grasa, que es una interrupción. Compañera, pasa la anterior, por favor. La embolia grasa, que es la interrupción de la irrigación sanguínea ocasionada por glóbulos de grasa en un vaso sanguíneo y suele estar asociado o vinculado con un traumatismo, por ejemplo, fractura de hueso. Enfermedades neurológicas graves. Entre estas enfermedades o trastornos encontramos la epilepsia, Alzheimer y enfermedades cerebrovasculares como la migraña y Parkinson. Intoxicación por opioides y salicilatos. Los medicamentos opioides son oxicodona, hidrocodona, codeína y la morfina, entre otros. Y entre los principales síntomas de una intoxicación con uno de estos, podemos encontrar el estado mental alterado, como por ejemplo confusión, deterioro, disminución de la conciencia y problemas respiratorios. Y los medicamentos salicilatos, podemos encontrar la aspirina y la Ecotril. Entre los principales síntomas por una intoxicación con estos encontramos vómito, confusión, hipertermia y falla múltiple de órganos. Es muy importante mencionar en este punto que el edema pulmonar no cardiogénico es provocado por un conjunto muy heterogéneo de enfermedades y hay un mecanismo principal para que este se produzca y es el aumento de la presión de la arteria pulmonar o también llamada hipertensión pulmonar, en la cual se da un aumento de la presión pulmonar de las arterias de los pulmones y hace que los vasos sanguíneos que transportan la sangre del corazón a los pulmones se estrechen y endurecen, por lo cual el corazón debe hacer un mayor esfuerzo para bombear sangre. Bueno, en su fisiopatología, edema pulmonar no cardiogénico o síndrome de dificultad aguda respiratoria, permeabilidad vascular de pulmón, flujo de líquido y proteína hacia el intersticio pulmonar y los espacios aéreos. Tenemos que en el llenado alveolar en este edema, a diferencia del cardiogénico, es más temprano. Y en este se da un daño a nivel de la membrana endotelial que permite el paso de fluido rico en proteínas al intersticio y secundariamente al alveolo. Entre sus manifestaciones clínicas podemos encontrar edema intersticial, que en este se da una acumulación de líquido en el espacio extracelular o intersticial, además de las cavidades del organismo. Disnea, que es el ahogo o dificultad para respirar. Taquipnea,
que es la respiración anormalmente alta y poco profunda, que puede ser ocasionada por el ejercicio, ansiedad, estrés o ira. La otornea, que es la incomodidad al respirar mientras está acostado o en posición plana, y es común en personas con afecciones cardíacas o pulmonares. Y también podemos encontrar la angustia. Otras también se encuentran la congestión alveolar, que es la acumulación de líquido en los pulmones, que da lugar a deterioro del intercambio gaseoso e hipoxia arterial. Esta es la disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Podemos encontrar tos y expectoraciones de líquido espumoso de color asalmonada. Bueno, en la ocultación pulmonar, bueno, esta nos permite evaluar ruidos generados de la vía aérea a través del flujo del aire, que se manifiestan con una frecuencia y una amplitud determinada. Son evidentes los estestores gruesos crepitantes o húmedos. Estos suelen escucharse como crujidos y son breves y discontinuos. Se originan en los sacos alveolares y son debido a depósitos de líquido en los alvéolos. Y los subcrepitantes no son tan altos y tienen menor duración. Estos suelen ir acompañados de estestores sibilantes respiratorios, que son ruidos chillosos producidos por vías respiratorias estrechas. Entre sus exámenes diagnósticos, bueno, encontramos el electrocardiograma, el cual mide la actitud eléctrica del corazón, que puede sugerir isquemia o infarto de miocardio. Bueno, paciente con edema pulmonar agudo. En el interrogatorio se integran la exploración física y exámenes de laboratorio iniciales. Estos exámenes pueden arrojar infección pulmonar o extrapulmonar. Debemos tener en cuenta si la persona tiene antecedentes de aspiraciones, estado hiperdinámico que se caracteriza por aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la resistencia arterial sistémica, y consecuentemente aumento del gasto cardíaco con el fin de aumentar el aporte de oxígeno. Si el paciente presentó o presenta leucocitosis, que es el nivel alto de glóbulos blancos en la sangre, o si ha presentado pancreatitis, y el péptido nutriurético cerebral menos de 100. Si es así, entonces nos hace pensar en un edema pulmonar no cardiogénico. También se debe realizar una radiografía de tórax, la cual es un examen por rayos X muy utilizado que muestra imágenes del corazón, pulmones, vías respiratorias, huesos, columna y tórax. Según la radiografía de tórax, si el paciente presenta cardiomegalia o agrandamiento del corazón, pedículo vascular, que es un tallo que conecta partes del cuerpo entre sí, mayor a 70 milímetros, presencia de líneas B de Kerlin, que estas son líneas densas cortas que suelen verse preferentemente en las bases pulmonares y representan el engrosamiento de los septos interlobulares y pueden alcanzar la superficie pleural del pulmón. Si es así, entonces nos hace pensar en un edema pulmonar cardiogénico. Y si presenta una silueta cardíaca normal, pedículo menor a 70 milímetros, ausencia de B de Kerley, se refiere a un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Entre sus complicaciones podemos encontrar las siguientes. Hinchazón abdominal y de las extremidades inferiores. Derrame pleural, que es la acumulación de líquido entre los tejidos que recubren los pulmones y el tórax. El líquido puede acumularse alrededor de los pulmones debido a un bombeo deficiente del corazón o a una inflamación. Y la congestión e inflamación del hígado.
Bueno, continuamos con el tratamiento farmacológico del edema agudo de pulmón. En este tenemos el primer medicamento que es el trinitrato de glicérilo. Bueno, la acción farmacológica principal es la relajación del músculo liso vascular mediada por la liberación del óxido nítrico. Bueno, este medicamento viene en tres presentaciones. La primera es en spray, que viene por 400 microgramos, es decir, 2 puffs, y se deben repetir cada 5 minutos, con una dosis máxima de 1200 microgramos. Su segunda presentación es en tabletas sublinguales de 300 a 600 microgramos y se debe repetir cada 5 minutos con una dosis máxima de 1800 microgramos. Su tercera presentación es en infusión IV de 5 a 10 microgramos por minuto y se debe duplicar cada 5 minutos con una dosis máxima de 200 microgramos por minuto. Este medicamento, cuando es aplicado a dosis baja, lo que va a producir en el paciente es una relajación del músculo liso, una venodilatación y una reducción de la precarga. Cuando es aplicado a dosis alta, nos va a producir la dilatación arteriolar, la reducción de la poscarga y de la presión arterial, con sobrecarga de las arterias coronarias. En los eventos secundarios tenemos que este medicamento produce hipotensión, se debe mantener la presión arterial por encima de 90 milímetros de mercurio, produce cefaleas, taquicardia refleja y bradicardia, y está contraindicado en esos pacientes que tienen presión arterial menor de 90 milímetros de mercurio, anemia grave, hemorragia cerebral y traumatismo craneoencefálico. El segundo medicamento que tenemos es el trinitrato nitroprusiato sódico. Este medicamento está especialmente indicado en aquellos pacientes que no responden a los nitratos y en casos de individuos con insuficiencia mitral o aórtica agudas, en el edema pulmonar secundario a hipertensión arterial severa refractaria. Su administración está contraindicada en caso de hipotensión con una presión arterial sistólica por debajo de 85 o 90 milímetros de mercurio. Su infusión se inicia a una dosis de 0.1 microgramos por kilogramo por minuto y se modifica según respuesta del paciente, con un máximo de un 0.5 microgramos por kilogramo por minuto. El tercer medicamento que se usa para el tratamiento del edema agudo de pulmón es la dopamina. Bueno, se trata de un inotropo positivo con efectos alfa y betamiméticos, dependiendo de la dosis, a dosis de hasta 2 y 3 microgramos por kilogramo por minuto. Lo que va a hacer es que estimula exclusivamente receptores dopaminérgicos renales, aumentando el flujo a dicho nivel y por consiguiente la diuresis. Cuando este medicamento es aplicado de 5 a 10 microgramos por kilogramo por minuto, se comporta como un estimulante betamimético, produciendo un aumento evidente del gasto cardíaco y por tanto de la presión arterial. Si este medicamento es aplicado a dosis mayores de 10 microgramos por kilogramo por minuto, es alfa y beta estimulante, asociado a vasoconstricción periférica, a los efectos sobre el corazón, y lo que va a hacer es que va a aumentar aún más la tensión arterial, aunque fundamentalmente a través del aumento de la poscarga periférica. A estas dosis máximas hemos de tener en cuenta que el grado de hipoperfusión periférica que se puede alcanzar con el peligro subsecuente para la viabilidad de la integridad de los órganos vitales.
Pasa la anterior, compañera. Bueno, la dobutamina se usa en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y choque cardíaco. Su mecanismo primario es la estimulación directa del receptor adrenérgico beta 1 del sistema nervioso simpático. Está indicado en la insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico e hipertensión pulmonar. Dosis: en caso que el gasto cardíaco aumente, se requiere una dosis de 2.5 a 10 microgramos por kilogramo por minuto. Y se requieren dosis hasta de 20 microgramos por kilogramo por minuto para obtener una mejoría hemodinámica adecuada. Contraindicaciones: hipersensibilidad al medicamento, cardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad en la que el músculo cardíaco se vuelve anormalmente grueso y puede dificultar que el corazón bombe sangre. Obstrucción mecánica en la eyección o llenado del ventrículo izquierdo, específicamente en el caso de una cardiopatía obstructiva, estenosis o pericarditis constrictiva. Levosimendan se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, con una dosis inicial de 0.1 microgramos por kilogramo por minuto y es una dosis mínima en pacientes con otras drogas asociadas. Si el paciente presenta hipotensión o taquicardia, se le debe bajar la dosis a 0.05 microgramos por kilogramo por minuto. Contraindicaciones: hipersensibilidad al medicamento, obstrucción mecánica significativa que afecta al llenado o vaciado ventricular o ambos, hipotensión grave y taquicardia. Diuréticos: furosemida. Se usa en pacientes con edema agudo pulmonar con sobrecarga de líquidos, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión y edemas. Dosis: bolo intravenoso lento, 4 miligramos por minuto y repetir después de 20 minutos si se precisa. Función renal normal, 40 a 80 miligramos. Insuficiencia respiratoria, infusión intravenosa, 10 miligramos por hora. Contraindicaciones: hipovolemia, que es una afección en la que el porcentaje de líquido de la sangre es demasiado bajo. Deshidratación, insuficiencia renal. Hipopotasemia grave, que es el nivel de potasio en la sangre más bajo de lo normal. Hiponatremia grave, que es el nivel de sodio en sangre más bajo de lo normal. Estado precomatoso o mínimo de conciencia y lactancia. Bueno, de acuerdo a nuestro tema, bueno, el soporte ventilatorio en los pacientes con enfermedad aguda de pulmón, estos pacienticos van a presentar hipoxemia, que es la deficiencia de oxígeno que ellos presentan. Se considera terapia de primera línea. Estos pacienticos le vamos a suministrar oxígeno por cánula nasal de 3 a 4 litros por minuto. También se le va a administrar oxígeno por vía de una máscara. Esto se puede conectar a un Venturi y se puede colocar de 5 a 10 litros por minuto. Y también se le puede administrar oxígeno con una máscara de reservorio sin recirculación. También cabe resaltar que el CPAP es un tratamiento que se usa para los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Esto lo que les va a ayudar es a que estén abiertas sus vías aéreas. También otro punto muy importante
que estos pacientes al momento de acostarse van a estar sus vías aéreas cerradas, y lo cual esto les causa la apnea y no van a poder, las personas que estén a su lado no van a poder conciliar el sueño. Estos pacientes con este tratamiento presentan menos ronquido, mayor concentración, menos somnolencia durante el sueño. Esto como si fuera paciente con apnea del sueño, significa como si el paciente estuviera en un coma, y lo cual este es el beneficio que le da el CPAP, que es la presión positiva continua de las vías respiratorias. Esto se utiliza en pacientes. Dale anterior, compañera, por favor. Bueno, este tratamiento se usa en pacientes con EPOC, logrando una saturación del 88 al 92%, y con máscara Venturi de oxígeno inspirado al 28%. Y las contraindicaciones son hipotensión, neumotora, vómitos y niveles alterados de conciencia. Estos pacientes, cuando tienen esta apnea obstructiva del sueño, debemos vigilar estas contraindicaciones. La siguiente, compañera. Bueno, aquí cabe resaltar también que hay en la ventilación mecánica no invasiva hay efectos cardiovasculares y efectos respiratorios, ¿sí? Que se divide, por decirlo así, que es el aumento de la presión intratorácica. Esto quiere decir que el nivel de flujo de aire o circulación sanguínea es más alto, ¿sí? Que eh, podemos decir también, disminuye la precarga y poscarga. Retorno venoso, que es un papel importante que debemos tener en cuenta. Ya les voy a explicar exactamente qué es la poscarga. Esta se presenta, es una resistencia vascular al lado izquierdo de la resistencia vascular periférica. Mientras sea la mayor poscarga, menor será el gasto cardíaco. Y la precarga, esto se clasifica con un grado de estiramiento máximo de las fibras miocárdicas, ¿sí? Y el aumento del gasto cardíaco, esto nos lleva a definir este punto como la presión del flujo de aire y flujo sanguíneo para que se lleve a cabo este procedimiento, que es el reclutamiento alveolar. Es la expansión de las vías aéreas. Esto puede ocurrir cuando hay un colapso de los pulmones. Y esto
Este procedimiento se usa para el aumento del volumen, del mejoramiento del intercambio gaseoso. Bueno, también cabe resaltar, aumenta la capacidad residual funcional, disminuye el trabajo respiratorio y la mejoría de la BQ. ¿Qué significa? Es la ventilación pulmonar y la Q es la perfusión sanguínea. Que esto debemos tener unos valores de referencia, que la B y la Q oscilan entre 4.2 litros por minuto y la B oscila entre 4 y 5 litros por minuto. Y la Q está relacionada alrededor de 0,8 a 1. Estos valores se optimizan en el intercambio gaseoso a través de la barrera alveolar capilar. Bueno, ¿qué es la toracostomía? Esto es una intervención quirúrgica mayor y por consiguiente se practica con menor frecuencia que otras técnicas de diagnóstico. Se utiliza cuando otros procedimientos diagnósticos como la toracocentesis, la broncoscopía, la mediastinoscopia no aportan suficiente información. Pero cabe resaltar que para realizar este procedimiento primero vamos a estabilizar el paciente. ¿Qué significa estabilizar el paciente? Tener una vía periférica de buen calibre, realizarles laboratorio, realizarles rayos X de tórax para poder realizar este procedimiento, ¿sí? ¿Qué es la toracocentesis? Es una punción quirúrgica en la pared de tórax que se realiza entre tercer y cuarto arco costal, dependiendo si no. Se realiza en el espacio entre el cuarto y quinto espacio intercostal entre la línea axilar anterior. Pero previamente a esto debemos localizar la zona. Vamos a hacerle asepsia y antiasepsia. Si el paciente está consciente, debemos informarle sobre el procedimiento que le vamos a realizar. Hemotoras es la presencia de sangre en la cavidad pleural, es decir, entre la pared torácica y el pulmón. Las causas más comunes de estos traumas, por decirlo así, la mayoría son debido a traumas muy contundentes, ¿sí? Como un accidente de tránsito, ¿sí? Esto va a ocasionar que se acumule eh, sangre en la cavidad pleural. Para realizar el tratamiento, primero se debe estabilizar al paciente, como lo reitero, y después se tiene el sangrado y se extrae la sangre y el aire en el espacio intercostal. Cabe resaltar que estos pacientes con estos traumas contundentes, hemotoras y hemoneumotoras, que hemoneumotoras es que se acumula sangre en la cavidad pleural y también se acumula aire, ¿sí?
Y la toracostomía cerrada se refiere al acceso a la cavidad pleural a través del espacio intercostal. Como lo estaba mencionando anteriormente, el procedimiento se realiza entre la cuarta y quinta arco costal entre la línea axilar anterior. Bueno, técnicas de la toracocentesis. Previamente a esto vamos a colocar el paciente en una posición cómoda para poderle realizar el paciente. Sería de cúbito lateral. ¿Sí? Este le reitero anteriormente, anteriormente, se debe informarle al paciente sobre el procedimiento a realizar, que debe firmarnos un consentimiento de autorización para el procedimiento, si el paciente está consciente, porque muchas veces el paciente puede estar inconsciente, ¿sí? Se va a realizar asepsia y antisepsia, se va a administrar anestesia. Tenemos que tener a la mano el equipo de toracostomía y sistema de drenaje, y también se debe administrar antibióticos. También cabe resaltar que debemos tener en nuestro equipo de pequeña cirugía listo, todo organizado antes de realizar el procedimiento. Las complicaciones, cabe resaltar que es algo muy importante, que pueden ocasionar la laceración del parénquima pulmonar, diafragma o hígado. Esto debemos tenerlo muy en cuenta, que si el médico que va a realizar el procedimiento no tiene pericia para realizar este procedimiento, las- puede lacerar en las venas que están al lado de la región costal, como las venas brachiocefálicas, la tiroides inferiores, los linfas y los conductos torácicos, ¿sí? Dolor durante la inserción. Cabe resaltar que para realizar este procedimiento no se puede hacer sin anestesia. Debe colocarse su anestésico para poder realizar el procedimiento o introducir el tubo que va a llegar a drenar esta colección que puede ser sangre o aire, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, puede lesionar las arterias o venas intercostales. La mala colocación del tubo, esto puede ocasionar infecciones en el sitio de inserción, y la desconexión del tubo o fuga alrededor de sí mismo. Esto quiere decir que el tubo debemos fijarlo directamente. Si se va a conectar al pleurovac, ¿sí? Pero también debemos fijarlo con un punto de sutura en la piel del paciente para que éste no se lo vaya a sacar al momento de realizar cualquier movimiento. Y también otra complicación es motora o efisema subcutáneo. ¿Qué es el efisema subcutáneo? Es la acumulación de aire en en los tejidos de la piel, ¿sí? Bueno, debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de drenaje. Que hay de drenajes activos. Ya les voy a explicar qué es un drenaje activo. Y también hay drenajes
activos y pasivos. Bueno, entre los drenajes, drenaje activo es la forma de drenar a nivel manual o con succión, ¿sí? Y el drenaje pasivo consta en la expiración y la entrada de aire en la inspiración. Este procedimiento se debe realizar bajo supervisión médica, ¿sí? No lo puede realizar en el enfermero. Por lo general siempre lo hace el cirujano general o el médico general que esté en urgencia. Cabe resaltar que este procedimiento se puede realizar en quirófano o en salas de urgencia cuando el paciente está muy complejo, y esto lo que va a ayudar es a estabilizar al paciente y ayudará a la recuperación de él en sí también. También debemos tener en cuenta que hay tipos de drenaje que tienen sello de agua, de 1 o 2 cámaras, de 3 cámaras, y el Pleurovac, como lo estaba mencionando anteriormente, este es el sistema actual que se está utilizando, y el drenaje balanceado. Bueno, como lo estaba mencionando anteriormente, el sistema de drenaje de 1 y 2 cámaras, esta imagen que estamos viendo aquí son los que se utilizaban anteriormente. Uno de los tubos o filtros que se está utilizando, uno es para sacar el aire y el otro es para la succión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Este sistema funciona si solo se drena el aire del espacio pleural, que esto sería hemoneumotoras, ¿sí? Y en la segunda imagen, también cabe resaltar que para drenar este procedimiento que se utilizaba anteriormente, se utilizaba una segunda botella, y la segunda botella se le echaba agua, o sea, como el sello de agua que va a tener el Pleurovac, que se le va a mostrar a medida que vamos avanzando sobre el tema dado. Bueno, cabe resaltar que, como lo había mencionado anteriormente, hay sistemas de drenaje de 1, 2 y 3 cámaras, ¿sí? Este sistema es un sistema seguro que ocupa poco espacio al lado de la cama del paciente, resulta fácil transportable y es resistente a rupturas. Pero cabe resaltar lo siguiente, que si tenemos algún descuido, el paciente se nos puede mover y se puede sacar el tubo a toras, y también se puede caer el Pleurovac. Aunque no se rompa, debemos tener mucho cuidado porque no vamos a tener el control o la vigilancia de la cantidad de líquido que está drenando nuestro paciente, ¿sí? Cabe resaltar que a medida que el paciente va drenando, si estamos en un turno de 12 horas, debemos rotular la cantidad que ha drenado en esa cantidad de tiempo. Y vigilar también que la cámara de aire esté llena. No, dale anteriormente, compañero, por favor. Se trata de un sistema compacto de recogida de drenaje con sello de agua, como lo habían mencionado anteriormente. Por favor, sigue. Disculpa, compañera, dale anteriormente, que quiero explicar algo que es muy importante.
Cabe resaltar que cuando estos pacientes tienen tubotoras, debemos vigilar que el tubo no se acode, porque va a causarle que se le va a acumular la cantidad de líquido o sangre en el pulmón al paciente. Por eso debemos de estar vigilantes que el tubo no se acode. Ahora sí, por favor. Bueno, hay sistemas de drenaje que cámara de recolección formado por 3 columnas calibradas para controlar el volumen evacuado con capacidad total de 2.500 mililitros. Como lo había mencionado anteriormente, debemos vigilar que nuestro paciente el pleurobat esté funcionando, ¿sí? Y la cámara de sello hidráulico consta de un reservorio para el agua y conectada a una cámara de recolección y a una cámara de aspiración. Esto es consucción, ¿sí? Y la C, control de aspiración, se encarga de regular la intensidad de aspiración. La máxima en el espacio pleural es de 15, 15 mil, 15 mm de agua, ¿sí? Cabe resaltar, como lo está señalando aquí la imagen, en la parte superior del lado derecho vamos a conectar el tubo de tórax y en la otra vamos a conectar la conexión al aspirador. ¿Sí? Esto quiere decir que es este pleurobat está conectado a succión. Sigue, compañera, por favor. Bueno, los cuidados de enfermería, según la valoración, enfermera, según la valoración, enfermera atendido por la clasificación de Virginia Henderson, se puede encontrar 14 necesidades básicas alteradas en un paciente con enfermedad aguda de pulmón. Son la necesidad de oxigenación, necesidad de nutrición y metabolismo, necesidad de sueño y reposo, necesidad de termorregulación y la movilización e eliminación. Bueno, dándoles como un ejemplo, un caso clínico de edema agudo pulmonar, un hombre de 62 años que presenta antecedentes de 3 días de disnea progresiva, tos productiva y fiebre leve, ha sido hospitalizado años antes por insuficiencia cardíaca congestiva y su presión arterial es de 55 milímetros mmHg, perdón. Su frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, su temperatura de 37,9 grados centígrados y su saturación de oxígeno mientras respira aire ambiente del 78%. La auscultación de tórax releva estertores y roncos bilaterales. Una radiografía de tórax muestra infiltrados pulmones bilaterales compatibles con edema pulmonar y agrandamiento límite de la silueta cardíaca.
Se realizó una valoración por dominio donde los dominios alterados es el dominio 2, nutrición, dominio 4, actividad y reposo, y dominio 11, salud y protección. El primer dominio, NANDA, patrón respiratorio ineficaz relacionado con hipoxemia, manifestado por las alteraciones de profundidad respiratoria, en un NOC, estado respiratorio, indicadores fiebre, facilidad para respiración, ausencia de ruidos respiratorios patológicos. Y en los NIC, las intervenciones, una oxigenoterapia. Este diagnóstico se escogió ya que en el caso clínico se registra al paciente con una saturación de oxígeno mientras respira aire ambiente un 79% y los valores normales de una saturación de oxígeno arterial está comprometido entre un 100% y un 44%, mientras que el paciente tiene un 79%, el cual es un valor inferior y por tal motivo está relacionado por alteraciones de profundidad respiratoria. Cogimos el de los resultados esperados, se escogió porque, con el fin de que el paciente mantenga las vías aéreas permeables y evidenciadas con expectoraciones normales. Y a las intervenciones de enfermería, una oxigenoterapia, ya que esta es una medida terapéutica que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores en la que se encuentra el aire ambiental con las intenciones de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de hipoxia. En las actividades aplicadas por la taxonomía de Kristin Swanson, vemos que conocer oxigenoterapia, no utilizar con flujo menor de 5 litros por minuto, ya que los pacientes con enfermedades agudas pulmonar crónicas, con hipoxemia o dificultad moderada dentro del transporte o en situaciones de urgencia, no debe utilizar con flujo menores de 5 litros por minuto para garantizar la calidad de aire exhalada y prevenir las reinhalaciones del CO2. El segundo diagnóstico, NANDA, dominio 2, nutrición, NANDA, exceso de volumen de líquido relacionado con congestión pulmonar manifestado por exceso de aporte de líquido, con un NOD de estado cardiopulmonar, con indicadores de edema pulmonar, ritmo cardíaco, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. Y en las intervenciones, manejo de líquido y electrolítico. Ya que el volumen de líquido está relacionado con la acumulación de líquido en los alvéolos, donde el paciente mantendrá dentro de los límites normales, manteniendo una buena oxigenación y ventilación. En las intervenciones, ya que todos estos signos vitales del paciente se encuentran alterados, el paciente presenta hipotensión, taquicardia, hipoxemia, febrícula. Y en las intervenciones, pues se escogió manejo de líquido y electrolito con el fin de reducir la precarga y la sobrecarga de líquidos que se encuentra en los pulmones. Ejemplo, está la furosemida, que fue uno de los medicamentos que mencionó mi compañera anteriormente, que es un diurético que en el edema agudo pulmonar ayuda con la sobrecarga de líquido. Una dosis alta de este diurético puede también mejorar la disnea, pero también hay que saber administrarlo, ya que esta puede estar asociada con empeoramiento en la función renal y el paciente podría iniciar a unidad de cuidados intensivos. Y por lo general se recomienda que este medicamento lo receten los médicos para así disminuir la presión severa por el exceso de líquido del corazón y también de los pulmones. En las actividades de Kristin Swanson se conocer la eficacia de oxigenoterapia, ya sea pulsometría, gasometría, de sangre arterial,
Si procede a detectar datos de congestiones pulmonares por la presencia de capilares, sibilación o roncos. Hacer por mantener permeabilidad de vías aéreas, monitorizar la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, monitorizar la frecuencia respiratoria, valorar el estado de conciencia del paciente, estar con, asegurarse de que la solución intravenosa que contenga electrolitos se administre a un ritmo constante, también vigilar los signos vitales, posibilitar e instruir al paciente y familiar las posiciones anatómicas que debe estar el paciente, mantener la fe, apoyar la fe en la capacidad del paciente para afrontar los acontecimientos que él esté presentando. En el tercer dominio, disminución del gasto cardíaco con dominio 4 de actividad de reposo relacionado con cardiomegalia manifestado por agrandamiento límite de la silueta cardíaca. En las intervenciones, que es el NOT, efectividad de bomba cardíaca, indicadores tamaño cardíaco, edema pulmonar, frecuencia cardíaca. Y en las intervenciones, ni cuidados cardíacos. Tal como se encuentra registrado en el caso clínico del paciente, donde al paciente se le realiza una radiografía de tórax y se observa un agrandamiento del límite de la silueta cardíaca. Por eso se escogió este dominio. En el NIC, que son los resultados, las intervenciones, perdón, en este caso se encuentra la insuficiencia cardíaca, lo cual hace que el corazón se vaya debilitando y comienza a aumentar de tamaño, lo que implica un mayor esfuerzo para bombear la sangre al resto del cuerpo. Cuando hablamos de corazón agrandado, en sí, esto se le llama cardiomegalia. No es como tal una enfermedad, sino un signo de otra afección. En el último dominio, pues escogimos el dominio de hipertermia, dominio de seguridad y protección relacionado con enfermedad y manifestado por aumento de la temperatura, con un NOT de autocontrol de enfermedad aguda, indicadores, controlar signos y síntomas de la enfermedad, si sigue el tratamiento recomendado, controlar los efectos secundarios del tratamiento. Y en los NIC, un tratamiento de la fiebre. En las actividades aplicadas a la taxonomía de Christine Swanson, conocer signos de infección en los ancianos, pues si puede presentar solo febrícula o ausencia de febrícula durante la infección, hacer por controlar la temperatura y otros signos vitales, observar el color y la temperatura de la piel, controlar la entrada y la salida presentando atención a los cambios de entrada y salida de líquido, estar con humedecer los labios y las mucosas nasales seco, facilitar el reposo aplicando restricción de actividades si es preciso, garantizar que se apliquen las medidas de seguridad en el paciente que desarrolla agitación o delirio y mantener la fe, animar al paciente a reconocer e identificar su autocuidado. Bueno, esto fue todo y muchas gracias por su atención prestada.